Hola y bienvenidos a todos a nuestro podcast del equipo 2. En este podcast hablaremos un poco lo que fue de la lectura del nacimiento del mundo moderno y también comentaremos un poco lo que fue temas de las clases anteriores. No sé si alguien gusta empezar mencionando algún tema que le gustará comentar en estos momentos. Pues el tema de cómo se crearon literalmente, cómo la revolución industrial llegó a afectar o cambiar literalmente la perspectiva de, o sea, dar la vuelta, el cambiar el pensamiento de nuestra sociedad, literalmente, cómo es que el capitalismo ha movido al mundo desde la revolución industrial. Eso es lo que más me ha llamado, una de las cosas que me llamó la atención de la lectura, la verdad. Yo también coincido mucho con Alejandro, porque como hemos visto en la lectura y conforme ha avanzado la historia, el capitalismo ha tenido impacto en cada etapa de la historia, como una de ellas puede ser la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, ya que conforme va avanzando el capitalismo, también la gente tenía que cambiar su forma de vida, cómo poder interactuar con otras personas. Porque algo que me llamó mucho la atención fue de que conforme iba evolucionando, las personas decidían su suerte y también de su respeto hacia los demás en base a cómo se llevaban con los burgueses o con los reyes que gobernaban dentro de sus territorios. Sí, no, algo que también noté es que, o sea, países como China y el Imperio Otomano, ellos no, o sea, ellos literalmente no siguieron la misma ideología del capitalismo, sino se fueron más por el comunismo. Y eso es lo Ajá. único que me intriga de Sí, por como qué ellos que fueron diferentes. Ajá, como que eso está muy curioso, de que por qué los demás sí siguieron el movimiento capitalista y por qué China y los otomanos no. Tal vez sea algo Pues, más como de algo más social, de que como era una idea un poco más europea, no les gustaba copiar o seguir ese tipo de ideologías. bueno, también yo opino que hay que tener en cuenta que el capitalismo no es 100% efectivo y hay varios estudios que lo comprueban de que no en toda la época, todo el tiempo en el que ha estado vigente no ha dado como muchos, como, ¿cómo decirlo? Como Pero pues, aspectos positivos para la sociedad. pero ¿cuál ejemplo sería como un país o alguna sociedad que no haya funcionado con capitalismo? O sea, ¿cuál ha sido un ejemplo válido de que decir el capitalismo es una ideología que no sirve? Porque en Pues comparación con el comunismo, tenemos a China con el sueño, este, literalmente con el sueño de la economía. No me acuerdo cómo se llama muy bien el movimiento, pero un movimiento económico o un plan que tenían a futuro y resultó en la muerte de muchas personas. Déjalo checo rápido, pero sí, no sé si me puedes dar un ejemplo. bueno, pues en mi opinión el capitalismo no es una ideología perfecta, pero aún así sí tiene como que sus ventajas, pero yo también siento que no sirve en todos los lugares. O sea, yo siento que hay diferentes tipos de países o regiones en donde el capitalismo tal vez no funcione, ya sea por la materia prima que hay ahí o o la ideología de las personas. Así que sí, pues el capitalismo puede funcionar para pues, la mayoría de países, pero no creo que pueda funcionar para todos. Bueno, pues de hecho, Marcos, sí tienes un muy buen punto, porque como ya había mencionado Alejandro, si mal no recuerdo, de que el capitalismo tenía influencia en distintos países, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde se daba un capitalismo realmente machista. No obstante, también habían otras personas con diferentes ideales, como por ejemplo puede ser el marxismo, que se peleaba mucho con los historiadores neoconservadores de Europa y Norteamérica, ya que ellos se basaban sus argumentos en lo que era del pasado, como por ejemplo puede ser el Estado, la religión o el colonialismo. Aparte de que cabe mencionar de que la religión gobernaba o influía mucho en la sociedad antigua antes de que llegara la revolución industrial. Entonces, Si lo podemos ver de otra forma, podemos ver cómo la iglesia fue como manteniendo el control de toda la sociedad para su propio beneficio. Y si analizamos un poco más a fondo el capitalismo, podemos observar que no es nada equitativo, que en sí las personas que tienen ventajas sobre este sistema son aquellas o que son inteligentes, que
trabajaron hace mucho tiempo o prácticamente herencia, porque hay personas que, no sé, tienen más horas de trabajo, pero no tienen los mismos insumos o ingresos que las personas que ganan mayor dinero, pero que no trabajan lo mismo. También podemos optar que el comunismo no es nada mejor que el capitalismo. Literalmente no ha habido ningún país que ha tenido éxito con el comunismo totalmente. Creo que el más longevo ha sido China y otros pequeños países europeos, pero estos se encuentran en los países más pobres de la Unión Europea. Un punto ahí que me gustó, que cabe resaltar, es que hablan sobre la iglesia, que antes las únicas creencias que se tenían eran basado en ella. Y esto fue este, una parte muy que nos afectó en ciertos aspectos para seguir innovando. Esto nos atrasó muchos años de innovación, ya que lo que se dice lo que se dice a la iglesia era tal cual. Y si alguien quería ir en contra de ella, pues de surgir innovaciones o nuevas cosas, eh, pues llegaban hasta asesinarlos. Sí, pues también la Sí, iglesia fue parte importante de que muchas de los avances tecnológicos o sociales que pudimos haber tenido se retrasaran o simplemente pues no existieran y nunca los podremos conocer, ya que pues pues la iglesia pues, católica más que nada reprimía mucho a lo que era pues los descubrimientos y las investigaciones nuevas que hacían un poco de contra a lo que era la ideología religiosa. sí, hablando del punto que estaba diciendo Jonathan sobre o sea, sobre el comunismo, sobre China, que es como un ejemplo de que, bueno, ahorita no está tan mal. O sea, tiene razón, o sea, en sí China incluso tuvo que adoptar como características capitalistas para poder adaptarse en este mundo e incluso crecer. O sea, literalmente antes pensaban que ellos eran autosustentables y podían, o sea, vivir de sus propias, o sea, de sus propios recursos, pero eso creó mucha hambruna y tuvieron que adoptar literalmente otro tipo de, o sea, o algún cambio en su ideología, y ahí es cuando se abrieron al mercado con otros países, y ahí es cuando yo creo que empezó a crecer, pero tuvo que adoptar algún tipo de capitalismo para poder ser lo que es ahora. Sí, es que lo que hizo China no es en sí un capitalismo, sino que agarró partes de sus ideologías ya planteadas y las mezcló con algo más o menos capitalista, que es de que todo lo que es empresas privadas son manejadas por el gobierno o controladas por el gobierno. O sea, una empresa privada no tiene el 100% de control sobre pues lo que hace, no es 100% autónoma. Y es por eso que China pues sigue diciendo que es comunista, pero en sí ya no lo es tanto, pero pues sigue adoptando esas ideas un poquito capitalistas. De hecho, sí es cierto. Algo que quiero resaltar que dijo Alejandro es de que China tuvo que hacer varias modificaciones en sus ámbitos sociales y a la vez adoptar nuevas ideologías. Pues algo que también me gustaría resaltar, aparte de eso, es de que conforme iba avanzando las revoluciones industriales, muchas personas tuvieron que cambiar su forma de vida, su forma de hacer sus actividades, su forma de pensar, ya que cada vez que había diferentes puntos de vista de cada quien y llegaba siempre a un conflicto social en donde se cuestionaban demasiado las creencias religiosas y autoridades reales, ya que, como había mencionado anteriormente, muchas personas andaban buscando llevar una buena relación con aristócratas, terratenientes o reyes, ya que si no tenían una buena relación podían perder su estatus y responsabilidad. Eso es cierto. La verdad es que también veo como que la religión o sea, ayudó mucho a cambiar, o sea, lo que hoy en día son nuestras ideologías, es más como, o sea, siento que la religión ayudó en el aspecto moral, un poco. No sé si alguien opina diferente, porque, o sea, de lo que veo es que el capitalismo puede ser hasta mucho más efectivo junto con esclavitud. O sea, digamos que o sea, el propósito del hombre es solo crecer económicamente y buscar quién es el más, o sea, ser el país más fuerte, hay demasiados como caminos cortos que puede tomar un país para lograrlo y son actos muy inmorales, la verdad. Y siento que
algo que como que me planteó es que algunas partes de la religión, algunas cosas de la religión fueron, llegaron a afectar como, no sé, la moralidad de muchas personas, porque antes era, la mayoría eran cristianos o eran, o sea, tenían como un pensamiento así, como de buscar el bien de la otra persona. Y sé que en la religión también ha habido pues, casos como la Santa Inquisición, donde mataban o incluso si no creías, o había mucho como trampa ahí, pero sí siento que como el ciudadano promedio o el ciudadano que creía, tenía como que el mínimo en la cabeza que tenía que querer o, bueno, ver también por el prójimo y no buscar como a un acto de solo él mismo, de que de que mi país tiene que ser el mejor o incluso llegar a hacer cosas atroces como pues esa, la esclavitud. Fíjate que comentaste algo muy curioso, que es que la religión influyó, bueno, influyó o influye en la moral de muchas personas, de que tienen que ser Exacto. buenos. Y eso siento que habla muy mal de cómo somos nosotros los seres humanos como personas por naturaleza, porque necesitamos una justificación de un ser divino que nos puede castigar por toda la eternidad para ser buenas personas o tener empatía por nosotros. Sí, es que sí, ya no, a ellos es donde yo entro en cuestión sobre que si la religión, porque a muchas personas he visto muchos religiosos que son radicales y que esos radicales son más el temor a Dios, o sea, eso que me estás diciendo, que solo hacen las cosas porque tienen miedo de ir al infierno. Pero luego están los otros religiosos donde literalmente ni siquiera son extremistas, o sea, no son extremistas, no tienen como que un miedo a ir al infierno, sino que su propósito es tener una relación con Dios. Y esa relación o esos aspectos buenos que tiene la religión, porque no todo es, o sea, no todo es siempre o va a ser bueno o va a ser malo. Y eso como que me enseña que, bueno, esos aspectos buenos que tiene llegaron a implementar, ya que era gran parte de nuestra, o sea, como que el pensamiento, o sea, de todos que la religión era algo real, creo que esos hábitos de tener una relación con las personas, incluso tener como un amor a otra persona, llegó a implementarse de forma inconsciente en la gente. Porque también en todas las religiones se habla de amor, en todas las religiones, o sea, bueno, no en todas, pero en las que son hoy en día las mayores, se habla de querer al prójimo y pues ver por la otra persona. Y están las partes extremistas que, bueno, vas a ir al infierno y sí, está lo mal, hay unas partes muy radicales, pero sí siento que inconscientemente hemos adoptado a un tipo de moral en nuestra sociedad gracias a la religión. Pues de esa forma como lo mencionaron, yo veo como la religión católica como muy parecida al gobierno totalitarista que mantiene y busca mantener a todos sus ciudadanos bajo un control con miedo o con o con otros medios. Y así nos escucha como muy alentador ser parte de esta religión. Sí, pues sí tienes, sí hay cosas muy, o sea, incluso ahorita, hoy en día pues, tenemos problemas con, digamos, en Afganistán. El tema de Afganistán, sería un tema donde literalmente hay muchos, islamistas que son radicales en ese territorio, como el Talibán, y que se toman la religión como o sea, como algo muy extremista y pues, pero están la gente, incluso los mismos hay mismos ciudadanos allá adentro que no creen en en esas creencias y son musulmanes. Bueno, entonces podemos concluir que la religión pues ha tenido como algo de influencia en lo que ha sido nuestras actitudes tanto positivas como negativas, ¿no? Claro. Y otra cosa que podemos tener en cuenta que una cosa es la religión, que es como un instituto, y otra muy distinta es la fe. Ujú. Pues sí, o como otras personas también lo dividen, sería religión en sí e iglesia, ¿no? O sea, pues tengo entendido. Pues Pues sí, si se ponen a verlo, o sea, bueno, lo que decía Marco Ayala, o sea, de que existe religión y fe, siento que esas van de la mano, o sea, porque literalmente la religión, si te lo pones a pensar, porque fe es creer en algo sin evidencia, básicamente. O sea, es algo, es creer en tener esperanza y, o sea, saber que, pero, o sea, creer, o sea, si no tienes fe, es que sí, o sea, fe básicamente es creer algo sin evidencia y la religión es básicamente, ya depende de qué lo estás poniendo, porque hay muchas veces que se utiliza la palabra religión
como de que en otras cosas, de, estas cosas es mi religión, Sí, o no sería sé, como que o sea, algo como ya. amar a algo sin, o sea, Ajá. no sé qué quieras agregar, Marco Ayala, no sé si me puedes ayudar. Y A qué te más refieres? claro sería como la iglesia como institución y como una institución como todas pues tiene errores, ¿no? Ah, claro, Y claro, y nuestra no, sociedad no es perfecta. Simón, O sea, así es. es lo que quiero llegar, es lo que quiero como que llegar a entender que todos a ver si estamos en el mismo papel. No Ujú. importa si de buena manera o de mala manera, la religión en toda nuestra historia humana sí ha llegado a moldear lo que hoy en día es nuestra sociedad y nuestra ética y nuestra moral. Sí. Siento que sí ha Sí, llegado a influir, incluso en un poco, no importa qué porcentaje, pero sí ha llegado a influenciarnos sí, como sociedad. aunque también quiero mencionar, Alejandro, de que, o sea, al igual que, como ya habéis dicho anteriormente, o sea, cualquiera persona puede tener algunas creencias por cierta religión, pero también, o sea, hay diferentes esas religiones como el hinduismo y el budaísmo, y cada una de ellas tiene sus características o propias creencias que pueden contrarrestar con otras. Creo que ahí pues, se puede generar un fuerte conflicto, como Ah, ya había claro, mencionado anteriormente. claro. Y se puede ver la diferencia cultural, incluso, bueno, digamos, India tiene el hinduismo, China el budismo, Asia básicamente es entre el hinduismo y el budismo, y básicamente su cultura es completamente diferente a la nuestra, o sea, la occidental. Nosotros como occidentales literalmente, o sea, somos personas que hemos sido dominadas por, literalmente, primordialmente por la religión cristiana, judía, y y bueno, si quieres incluirla, pues la católica. O sea, Sí. son tres religiones, o sea, incluso en el Medio Oriente, que ha sido primordialmente el Islam, son culturas, somos tres culturas diferentes, o sea, y que tenemos, pero al mismo tiempo compartimos la misma ideal, que es lo que quiero decirles de la religión, que siento que compartimos, no importa qué religión seas, el amar al prójimo. De las religiones más grandes, no me lo pongas como quieras, incluso en el Islam, que son personas un poco más, es de que es más importante alabar a Dios, aún así tienen una importancia o tienen que tener o una, como un amor hacia el prójimo. Sí, Ya pero, depende de qué medida. ajá, pero hay Pero, veces donde ese tipo de creencias no solo afecta a las personas que están pues en esa religión o cerca de esa religión, sino que también se puede ir a un tema más internacional. Como lo comentabas tú mismo, pues lo que está pasando pues, en Afganistán con los islámicos y así está afectando también a lo que es México actualmente con los refugiados. claro. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, no sé si Marco Ayala quiere decir algo, tienes la mano levantada. Uh, no, ok. Bueno, nada más sí, no, regresando al tema de México, de los refugiados, bueno, sí, ya para concluir, sí hay casos donde la religión ha creado conflicto y eso es completamente lo que quiero, que bueno que todos ya estamos de acuerdo de que, bueno o malo, sí ha afectado la religión a nuestra sociedad. Y hoy en día tenemos este problema, digamos, de los refugiados. O sea, ahorita en México se ha dividido la gente entre si aceptamos a los refugiados o no. Y creo que ahí es donde se divide, donde empezamos a ver qué tipo de ciudadanos somos, ¿no? No sé si yo me considero una persona de que me considero un poco más liberal y que digamos en el aspecto de que, bueno, que se legalicen ciertas cosas, de que, bueno, yo es mi vida, mis problemas, la vida de los problemas de otra persona y que se respeten, ¿no? Y y están los republicanos que son un poco más de que, bueno, no son individualistas, pero sí ven por el bien del mexicano, ¿no? Y en este tema siento que se pone en cuestión de que, bueno, si aceptamos refugiados, el problema es que en México no somos mucho dinero, o sea, de muchos trabajos y que tenemos mucho espacio nosotros para aceptar refugiados en cuestión laboral. Y ahí es donde se divide, pues, qué bando tienes tú, qué postura. Yo en lo personal creo que sería un poco más republicano en esa área, porque no le estamos haciendo bien a nadie, ni a ellos. Bueno, es que sí está difícil. No Bueno, sé qué opinas tú, Sí, Alan. es un tema yo sí, complicado. igual Alan. que Sí, no sé. Uriel, ajá. O sea, esto es un tema complicado más que nada porque, como ya habíamos mencionado anteriormente, cada quien tiene su punto de vista sobre cierto tema. O sea, por ejemplo, en aceptar refugiados sacanes, o sea, yo también me considero un ciudadano liberal,
porque, o sea, es nuestra obligación ayudarlos, porque también en un futuro tal vez ellos pueden ayudarlos, pero hay otras personas que, por ejemplo, ven por sus propios intereses, ven por el qué dirán de otros países, sobre todo los políticos, porque hoy actualmente, lamentablemente en México, los políticos ven más por sus propios intereses que por el de su pueblo y por los demás. Ah, claro. No sé cuál será tu postura, Marco Uriel. Sí, bueno, pues para mí, pues también siento que es un tema complicado. Es un tema no tan, solo voy a dar mi opinión. Yo siento que es algo más de estudiar cómo está el país y de que si puede en verdad aceptar refugiados. Eso fue un error que tuvo pues nuestro presidente Cabecita de Algodón en no consultar antes cómo está nuestro país, porque pues hemos visto que el país pues no está en los mejores momentos como para aceptar refugiados. Si, si el país estuviera mejor, la verdad yo siento que sí sería una buena opción aceptar refugiados, pero actualmente como se ven las cosas es algo muy cuestionable. No sé qué opina Marco Ayala o Jonathan sobre el tema. Opino que, bueno, personalmente yo quisiera ser una persona liberal, pero la sociedad no me deja, no me lo permite. Entonces, como que estamos forzados a tener un pensamiento más como de un ciudadano republicano No, por pero sí cuestiones. entendemos que liberal sería una persona liberal sí apoyaría a los refugiados porque ellos verían por los derechos individuales de afgano. Así Sí, que por ellos sí eso. aceptarían a esas personas. Republicano, pues sería como por el bien de todos los mexicanos, si aceptarlos sería bueno, ¿no? Y Por Así que eso, pero militarista sería de pues, que pues sí, o aceptarlos sea, menos. entonces tú dices, Jonathan, que la sociedad nos está obligando a ser liberal. pues la sociedad sí, pero el tipo de y el lugar donde vivimos no nos da esa libertad de ese pensamiento o de dar ese tipo de ideas por igual que vivimos en un país pobre Claro, prácticamente claro, claro. y Claro. no podemos eh, tener el apoyo Ujú. y brindar el apoyo a ese tipo de personas. De hecho, eso sí, en cierto punto tienes razón, Jonathan, porque nosotros en la sociedad que vivimos, muchos quieren ayudarlos porque ellos piensan todos tenemos derechos y ellos necesitan ayuda y necesitan nuestro apoyo. Eso es ser solidario, pero como mencionaste anteriormente, como en un lugar, en una posición más alta, que sería donde se maneja mucho la política, pues yo pienso de que, por ejemplo, o sea, Cabecita de Algodón no ha visto la realidad de nuestro país, o sea, cómo está nuestro país y anda cumpliendo cualquier cosa y al final no la va a poder hacer. Aparte, o sea, lo que voy a decir que no ve la problemática que tenemos actualmente en nuestro país, como por ejemplo puede ser la oferta de trabajo. Hoy en día, o sea, si no tienes una carrera universitaria o no terminaste tus estudios como la preparatoria, no puedes tener una buena labor social o un buen trabajo. No, y además eso tampoco te asegura que puedas tener eso. O sea, pues actualmente, por lo mismo que no vivimos en un país donde recibes lo que en verdad te mereces, pues está muy difícil. O sea, aunque tengas toda la preparación del mundo, siempre habrá personas que tengan más ventajas que tú y que probablemente estén menos preparadas por lo Ah, mismo claro. de las famosísimas palancas. Sí, y eso es, digamos, podemos decirlo, que es como un error o un error del sistema capitalista, ¿no? Que algunos nacen con, o sea, que a veces tienes que tener suerte y a ver que en dónde te tocó empezar, ¿no? O sea, porque ahí es donde, digamos, aquí que es un sistema capitalista, pero tenemos corrupción, no tenemos suficientes trabajos, aceptamos a estos, todos queremos pensar como un liberal, que a pensar de que, bueno, somos, o sea, ayudar a estas personas, ser buenas personas, tener una ética y una moral buena, y hay que aceptarlos, ¿no? Ya cuando estén aquí, ¿qué va a pasar? O sea, si nos vemos en forma realista, más problemas vamos a tener en nuestro país, pero no sé si eso a ustedes se les haga como, que sea primero, o sea, poner a nuestro México primero, o sea, no nos importa si nos va mal o si nos va de la fregada, con que estemos ayudando, ya con que tener nuestra moral limpia,
de que ayudamos a un país en guerra, a ciudadanos que vienen, escapan de un país en guerra donde prefieren morir que quedarse en su país, o poner a México primero y dejar que esas personas, digamos que un republicano nunca diría, ah, sí, que se mueran y que nuestro país siga viviendo, o sea, que nuestro país siga creciendo y no, nos evitamos problemas. Un republicano creo que diría que hay que aceptarlos en otros tiempos, o sea, en otro tiempo que nuestro país esté mejor. Y eso, ahí es donde está la cuestión, porque nadie es malo en este tema. Ninguna opinión en donde digas, bueno, primero México, no se considera como algo, o primero los afganos no se considera como algo malo. Y ahí es donde yo como que creo que debemos concluir que no hay un lado o una ideología o una forma de pensar en este tema que sea incorrecto al 100%. No sé si me llego a entender. Creo Sí, que la podemos, verdad, sí. Yo te sí, entiendo perfectamente, Alejandro, y sí, la verdad, hoy en día nosotros como moral decimos ayudarlos, pero lamentablemente la situación en México no lo permite. Y es algo de que conforme va avanzando el tiempo, se va haciendo más difícil, el problema se agrava cada vez más y más, a tal punto de explotar, pero como conclusión mía, la verdad, igual que la tuya, Alejandro, honestamente, pues sí, nosotros como siguiendo la moral, queremos ayudarlos, pero no podemos porque la burguesía o los que están arriba del poder no lo permiten. sí. Yo también no sé si alguien más quiera agregar algo del tema. Yo nomás quería decirles que yo concluyo que no importa qué opinión ustedes tengan sobre el tema, si aceptarlos o no, siempre es válido opinar y tener este tipo de postura, porque al final del día nada es blanco y negro, o sea, nada es blanco y negro. O sea, aquí no es el villano y si empezamos a ver como al otro lado como el villano, ahí es donde nunca vamos a llegar a una conclusión, a una solución como sociedad. Exactamente, Alejandro. Bueno, pues con esto concluimos el podcast. Muchas gracias por su atención y ya. Y pues bueno, se cuidan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Bye. gracias.